Somos comunidad nocturna. Estoy aquí para relajarte con un poco de terror. Así que antes, me gustaría que cada uno de ustedes deje un comentario haciéndome saber de qué parte del mundo están escuchando y qué hacen mientras nos oyen. También den un like y suscríbanse al canal si están disfrutando de estos relatos. Sin nada más, comenzamos. Los llanos, un mar de pasto infinito, ondulante bajo un cielo que parece aplastarte con su indiferencia. Llevo 3 días perdido. El jeep quedó atascado en el barro tras la última tormenta y desde entonces camino hacia ninguna parte. El GPS no funciona, el teléfono murió y solo me acompaña el viento y el ocaso sangriento que tiñe la sabana de un rojo enfermizo. Me llamo Daniel Rojas, soy biólogo. Vine a estudiar los patrones migratorios de las aves en esta región olvidada de Venezuela, donde el horizonte se funde con la bruma y los pueblos son solo leyendas en los mapas. Todo era normal hasta ayer. O quizá antes. Ahora ya no estoy seguro. Al principio, noté pequeños detalles. Las aves dejaron de cantar. El aire, antes cargado con el zumbido de insectos, se volvió silencio puro. Y luego, el frío. No es natural que en estos llanos ardientes, a pleno mediodía, el aliento se te condense frente a la boca como si estuvieras en un páramo. Pero lo peor fue el silbido. Lejano al principio, como una melodía que se cuela entre los árboles. Pensé que era algún pastor, o quizá mi mente jugándome una mala pasada, pero anoche, mientras intentaba dormir envuelto en una manta roída, lo escuché de nuevo, más cerca, demasiado cerca, y no venía del viento, venía de algo que respiraba entre la niebla. Cada paso que doy parece despertar algo en el fango. El suelo chupa mis botas, como si la tierra misma no quisiera soltarme. Ayer encontré huellas alrededor de mi campamento, pies descalzos, largos, con dedos que se estiraban de manera antinatural. Las seguí hasta el borde de un caño, donde desaparecieron, hacia el agua. Pero no había marcas de regreso. El silbido regresa al anochecer. Ya no es una tonada distante, ahora tiene palabras. Voces en un español arcaico, como el que usaban los ancianos de mi pueblo cuando hablaban de cosas que no debían nombrarse. «No corras, Daniel», susurra entre las cañas. «Siempre supiste que esto era tuyo». Me cubro los oídos, pero el sonido se filtra por entre mis dedos, helado y húmedo, como un aliento en la nuca. A veces, en el reflejo del agua, veo una figura alta, delgada, con los brazos demasiado largos. Pero cuando me giro, solo está la niebla. Anoche hice una fogata, temblando. Las llamas proyectaban sombras que no coincidían con los árboles. Una de ellas se inclinó hacia mí y juré ver unos ojos brillantes como los de un caimán, pero con una inteligencia hambrienta. El silbido, ahora, ya no se detiene. El silbido tiene mi nombre. Ya no es una sospecha. No es el eco de mi mente agotada. Lo escucho claro, como si los labios de quien lo emite estuvieran pegados a mi oreja. Daniel. En un arrastre que no es humano, me desperté con la boca llena de barro, como si alguien me hubiera intentado enterrar vivo mientras dormía. Mis manos estaban arañadas, aunque no recuerdo haber luchado contra nada. Hoy encontré el primer cadáver. Era un perro lanudo, o al menos eso creí al principio. Pero cuando lo toqué, la piel se deshizo como papel mojado, revelando algo que no tenía huesos, solo una masa retorcida de tendones y dientes.
No olía a muerte, sino a humedad antigua, a algo que llevaba siglos pudriéndose en un lugar que no debería existir. Y entonces lo vi. Entre la neblina, a no más de 10 metros, una silueta se alzaba entre los pastizales, demasiado alta, demasiado delgada, con brazos que le colgaban hasta las rodillas. No tenía rostro, solo un hueco negro donde debería estar la boca, y de allí salía el silbido. Nos quedamos mirando. Yo, paralizado. Eso, inclinándose lentamente, como si probara el aire que yo respiraba. Corrí. No importa hacia dónde. El paisaje se repite, los mismos árboles torcidos, el mismo fango que me agarra los tobillos. El silbido ahora viene de todos lados, multiplicado, como si hubiera docenas de ellos acorralándome. Tropecé y al caer, mis manos se hundieron en la tierra demasiado blanda. Algo me agarró de la muñeca. No lo vi, pero lo sentí, dedos largos, fríos como carne de río, cerrándose alrededor de mi brazo. Jalé con todas mis fuerzas y escapé, pero ahora sé la verdad. No estoy perdido. Me están cazando. El tiempo ya no fluye como debería. Amanece y anochece en cuestión de minutos. Las estrellas se mueven en espirales imposibles. A veces, al mirar mi reloj, las manecillas giran frenéticas hacia atrás, como si algo estuviera devorando los segundos. Los árboles susurran, no con el viento, no hay viento, sino con voces. Reconozco algunas. Mi madre, muerta hace años, llamándome desde las raíces. Mi hermano pequeño, ahogado en el Orinoco cuando yo tenía 12 años, riéndose entre las hojas. Siempre supiste que volvería a pasarnos, dice su voz podrida, y el silbido ahora viene desde dentro de mí. Me desperté con los labios cocidos por lianas secas, pero no sentí dolor. Cuando me las arranqué, la sangre que brotó era negra y espesa, como alquitrán. En el reflejo del agua, mi rostro ya no era el mío. Mis ojos se han alargado, mi boca se estira hasta las orejas. A lo lejos, las figuras altas se multiplican, no caminan, se deslizan, como si el suelo mismo las empujara hacia mí. Lo peor es que ya no tengo miedo, solo hambre. Mis piernas ya no me responden. Caigo de rodillas en el fango mientras las figuras emergen de la niebla en círculo perfecto. Su silueta se funden con los árboles, como si la selva misma estuviera pariéndolas una y otra vez. El silencio ahora es un coro, un canto fúnebre que resuena dentro de mi cráneo. La más alta se inclina sobre mí. Su cara se abre como una flor carnosa, revelando filas de dientes amarillos y una lengua bifurcada que palpita en el aire húmedo. Huele a pantano, a raíces podridas, a la placenta de la tierra. Tú nos llamaste, susurran al unísono. Sus voces son el crujir de ramas secas, el chapoteo de agua estancada. Cuando eras niño, en el río, jugaste a silbar como nosotros. Recuerdo entonces los veranos en Apure, las noches junto al caño, donde papá nos prohibía bañarnos después del crepúsculo. Cómo imitaba aquel sonido que venía del agua, cómo mamá me golpeó la boca cuando me escuchó. Eso no es un juego, lloraba ella. Ellos confunden a los vivos con los muertos. La criatura más cercana extiende una mano de dedos nudosos. Su piel es corteza y carne a la vez. Cuando toca mi frente, visiones estallan detrás de mis ojos. Veo generaciones de mis antepasados perdidos en estos llanos, sus huesos alimentando los árboles, sus almas convirtiéndose en niebla. Eres de los nuestros ahora, dice el silbido mientras mis articulaciones comienzan a crujir, a estirarse. Siento cómo mi columna vertebral se alarga, cómo mi boca se rasga hacia atrás en una sonrisa imposible.
Lo último que veo antes de que la niebla me trague por completo es mi reflejo en un charco, ojos negros como pozos, boca cosida con enredaderas. Y comprendo la verdad más terrible de todas. Nunca hubo un Daniel Rojas, solo hubo el silbido. Siempre. Los agentes encontraron la grabadora 3 días después, varada en las orillas del caño Guaritico. La cinta estaba enredada en raíces negras, como si el pantano hubiera intentado digerirla. Cuando la reprodujeron, solo escucharon estática hasta el último minuto. Ahí estaba mi voz, pero distorsionada. No busquen más. No soy el primero. No seré el último. Los llanos siempre reclaman a los suyos. Un silencio. Luego, clarísimo, el sonido que hizo helar la sangre hasta el más escéptico de los policías. Un silbido perfecto, humano y a la vez imposible, seguido por algo que nadie pudo explicar. Docenas de voces susurrando mi nombre en perfecta sincronía, como si toda la sabana estuviera imitando mi último aliento. La investigación se cerró por falta de pruebas. Mi chip sigue oxidándose en algún lugar de Apure, pero los lugareños saben. Por eso, cuando el viento baja de los tepuyes al atardecer y la niebla se arrastra sobre los pastizales, las madres jalan a sus hijos dentro de las casas, cierran ventanas, rezan, porque todos reconocen ese silbido particular y todos saben qué pasa si alguna vez la carretera del llano es una herida recta que corta la nada. Kilómetros de sabana plana, interrumpidos solo por algún árbol solitario que se retuerce bajo el sol como un condenado. Conduzco desde el amanecer, mi camión cargado de mercancía para San Fernando. El aire acondicionado murió hace horas y el calor es un animal gruñón que respira dentro de la cabina. Soy Daniel Torrealba, transportista por necesidad, escéptico por naturaleza. No creo en las historias que los viejos cuentan en las cantinas, apariciones, luces malas, el silbón, tonterías, siempre lo he dicho. Pero algo en este viaje es distinto. Noté las primeras señales al pasar Calabozo. Los pájaros desaparecieron. Ni una garza, ni un alcaraván. Solo el zumbido de los cables eléctricos, demasiado agudo, como si imitaran un silbido. Después vino el olor, dulzón, a podrido mezclado con caña de azúcar. Pensé que era algún animal muerto junto a la vía, hasta que lo vi. A lo lejos, junto a un poste derribado, una figura alta, demasiado alta, con los brazos colgando como sogas. No hacía autostop, no se movía, solo estaba allí, mirando hacia la carretera. Pasé de largo a 120 kilómetros por hora. En el espejo retrovisor, juré verlo girar la cabeza para seguirme con la mirada. El termómetro del camión marcaba 39 grados, pero un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi el mismo poste derribado, idéntico, con la misma raya diagonal en la madera, 50 kilómetros más adelante. Y allí estaba él otra vez, la misma figura esquelética, los mismos brazos desproporcionados. Esta vez no estaba quieto. Movía la cabeza lentamente de lado a lado, como midiendo mi aproximación. Pisé el acelerador hasta el fondo. Cuando pasé junto a él, el olor a carne podrida y aguardiente invadió violentamente la cabina. Por un segundo, a través de la ventanilla sucia, vi su rostro, una boca desmesurada, estirada en algo que no era sonrisa ni mueca, llena de dientes amarillos y afilados. Sus ojos, Dios, sus ojos eran como huecos negros donde la luz moría. Al rebasarlo, el motor tosió. El tablero se apagó por 3 segundos eternos.
Cuando volvió la energía, la radio sintonizó sola una frecuencia estática de la que emergió un silbido agudo, seguido de una voz ronca que dijo mi nombre en un español arcaico: Daniel. Apagué el aparato con manos temblorosas. En el espejo, la figura ya no estaba junto al poste. Estaba en medio de la carretera, demasiado cerca, corriendo hacia mí con pasos largos y desarticulados. Y esta vez, el silbido no venía de la radio. Venía del exterior, venía de él. El motor rugió cuando pisé el acelerador a fondo. Pero el camión apenas ganaba velocidad. El olor a pudredumbre se intensificó, impregnando cada rincón de la cabina. Miré frenéticamente por los espejos laterales. La figura avanzaba a una velocidad imposible, sus largas piernas moviéndose en zancadas antinaturales, como si flotara sobre el asfalto. De pronto, el silbido atravesó los vidrios como si no existieran. Un sonido agudo que resonaba dentro de mi cráneo, haciéndome sangrar por la nariz. Las manos me temblaban tanto que apenas podía mantener el volante recto. No es real, no puede ser real, me repetía. Pero entonces las luces del camión iluminaron un cartel oxidado que juré no haber visto antes. Bienvenido al pueblo maldecido, 5 kilómetros. El corazón se me detuvo. No existía ningún pueblo en esta ruta. Giré bruscamente para evitar lo que parecía un cuerpo tendido en la carretera. Pero cuando pasé sobre él, el golpe fue diferente, demasiado sólido. En el espejo retrovisor, vi con horror cómo una figura se incorporaba lentamente del asfalto, su cuello torcido en un ángulo imposible. Era yo. Mi propio rostro, pálido y desfigurado, me sonreía desde la carretera mientras la otra criatura, el silbón, se detenía junto a él. Ambos alzaron sus largos brazos en un gesto de bienvenida. El camión comenzó a fallar. Cada luz del tablero parpadeaba al ritmo del silbido que ahora venía de todas partes. En la radio, entre la estática, una voz que reconocí como la de mi madre muerta decía: nunca debiste silbar en los llanos al anochecer, hijo. Él odia a los que imitan su sonido. La última cosa que vi antes de que el motor muriera completamente fue el cartel de bienvenida al pueblo, ahora a solo metros de distancia. Y comprendí la verdad terrible. No estaba persiguiéndome. Me estaba dirigiendo hacia su territorio. El pueblo emergió de la neblina como un cadáver que flota en la superficie. Casas abandonadas con puertas que se balanceaban en el viento ausente, faroles que brillaban con una luz verdosa. Lo peor eran las siluetas. Figuras humanoides inmóviles en cada esquina, demasiado altas, demasiado delgadas. Cuando bajé del camión, ¿qué otra opción tenía? El suelo estaba cubierto de huesos. No antiguos, frescos, con restos de carne aún pegados. Reconocí el uniforme de otro transportista en un cadáver parcialmente devorado. El silbido ahora venía de todas direcciones, cada vez más fuerte, más cercano. Intenté correr, pero mis piernas no respondían correctamente. Al mirar hacia abajo, vi con horror que mis pies comenzaban a alargarse, mis dedos a estirarse como los de ellos. Las figuras en las esquinas ahora giraban sus cabezas hacia mí. No tenían rostros, solo bocas abiertas en un eterno silbido. Entonces lo entendí. Este no era un pueblo. Era una trampa, una celda. Y yo no era el cazador, ni siquiera era la presa. Era el reemplazo. La casa del fondo tenía mi nombre escrito en la puerta con sangre seca. Supe que debía entrar, que algo me esperaba allí. El piso crujió bajo mis pies. No eran tablones, sino costillas humanas entrelazadas. En el centro de la habitación, una figura se alzaba de espalda. Reconocí mi propia camisa, mis jeans. Cuando giró,
Contuve un grito. Tenía mi rostro, pero estirado, alargado, con una sonrisa que le partía la cara hasta las orejas. «Tardaste», dijo con mi voz, pero distorsionada, como si hablara bajo el agua. «Llevo tanto tiempo esperando descansar». El verdadero horror llegó cuando señaló la pared. Allí, colgados como trofeos, vi a otros Danieles en distintas etapas de transformación. Algunos todavía tenían rasgos humanos, otros ya no, uno por cada luna llena. Dijo el silbón con mi voz. Así pagamos la condena. Intenté huir, pero la puerta ya no estaba. En su lugar, una pared de huesos que cantaban en susurros. El silbón, o era yo, extendió un brazo que se alargó como goma, sus dedos huesudos acariciando mi mejilla. «Silba», ordenó. Y para mi terror, mis labios obedecieron. Un sonido agudo escapó de mi garganta, idéntico al suyo. Con cada nota, mi cuerpo cambiaba. Sentí cómo mis huesos se estiraban, mi piel se volvía correosa. El último vestigio de humanidad que perdí fue la capacidad de llorar. El equipo de rescate encontró el camión abandonado a 50 kilómetros de San Fernando, el motor todavía caliente, la radio encendida emitiendo estática. No había rastro del conductor. En el diario de viaje, la última entrada decía: «Si escuchas un silbido en los llanos, corre». Pero si el silbido viene de dentro de tu propia garganta, ya es demasiado tarde. Años después, los transportistas juran que en las noches de luna llena se ve una figura anormalmente alta junto a la carretera del llano. A veces hace autostop, otras veces simplemente observa con una sonrisa demasiado amplia. Los más viejos dicen que si te acercas, puedes distinguir rasgos familiares en su rostro alargado, y que antes de desaparecer siempre dice un nombre: Daniel. Pero el verdadero terror llega al regresar a tu vehículo. Cuando enciendes la radio y entre la estática reconoces tu propia voz, silbando una melodía que no recuerdas haber aprendido, una canción que, sin saber por qué, ahora anhelas terminar. El bosque de Cerro Hueco no aparece en los mapas modernos. Solo los viejos de la región lo conocen, y cuando pregunté por él en el pueblo más cercano, cruzaron los dedos en forma de cruz antes de señalarme un camino de tierra que se perdía entre la maleza. Vine aquí por los huesos. Soy doctora Isabel Rojas, antropóloga forense. Me especializo en restos humanos antiguos, y cuando recibí las fotos de esos fémures dispersos bajo los helechos gigantes, supe que eran diferentes. Demasiado largos, con estrías que no correspondían a marcas de animales ni herramientas conocidas. El primer día fue normal. Tomé muestras, medí, fotografié. El bosque olía a tierra húmeda y hojas podridas como cualquier otro. Pero al atardecer, cuando empaqué los huesos, escuché el primer silbido, agudo, casi musical, como el sonido que hace el viento al pasar por un cráneo vacío. Me giré, esperando ver a algún campesino o un pájaro extraviado. No había nadie, solo los árboles, inmóviles en el aire sin viento, y una hilera de vértebras que juré haber dejado aquí. Pero ahora estaban a 1 metro más cerca de mi tienda. El segundo día desperté con tierra bajo mis uñas. Mis botas, dejadas ordenadamente junto a la tienda, aparecieron embarradas como si hubiera caminado kilómetros durante la noche. El termómetro marcaba 5 grados menos que ayer, aunque era pleno verano. Peor aún, los huesos que había guardado en bolsas etiquetadas estaban otra vez dispersos, formando un círculo imperfecto alrededor de mi campamento. Al mediodía, mientras documentaba un cráneo con fracturas rituales, sentí ese silbido otra vez. Ahora venía desde abajo, como si surgiera de la tierra misma.
Las cámaras de vigilancia que instalé mostraron solo estática entre las 2:17 y 2:33 de la mañana, pero en ese intervalo algo había escrito: "Hueso vive", en el polvo de mi mesa de trabajo. El silencio del bosque se volvió opresivo. Ni insectos, ni pájaros, solo el crujido ocasional de ramas secas que sonaban demasiado parecido a dedos arañando corteza. En mi diario de campo anoté: las articulaciones muestran signos de reciente movimiento, antes de darme cuenta de lo absurdo. Pero esa noche, en el límite del sueño, escuché claramente el chasquido húmedo de vértebras recolocándose. Al amanecer, encontré mi propia grabadora reproduciendo 17 minutos de algo que respiraba con un ritmo que ningún pulmón humano podría sostener. El quinto día encontré las huellas. No eran de animal ni humano, 5 dedos anormalmente largos que terminaban en marcas de garras profundas, espaciadas a más de 1 metro entre sí. Seguí el rastro hasta una cueva que no aparecía en mis mapas, su entrada rodeada por cráneos apilados en forma de pirámide, todos recientes, todos con esa misma fractura ritual en el hueso frontal. Dentro, mi linterna reveló paredes cubiertas de dibujos hechos con sangre seca. Representaban figuras esqueléticas bailando alrededor de un árbol, cuyas raíces eran huesos entrelazados. En el centro del dibujo, una silueta humana, siendo desarticulada, viva, mientras de su boca abierta salía un silbido. Al retroceder, tropecé con algo. Mi mano se cerró alrededor de una costilla humana todavía cálida. Cuando la luz iluminó el resto, vi el cuerpo de mi asistente, Miguel, desaparecido desde el segundo día. Sus huesos habían sido extraídos cuidadosamente y luego vueltos a colocar en el orden equivocado. Su mandíbula estaba atornillada donde debía ir su pelvis. El silbido resonó entonces desde lo más profundo de la cueva, acompañado por un repiqueteo de huesos chocando. Giré para huir, pero la entrada ahora estaba bloqueada por una pared de fémures que no estaban allí antes. En la oscuridad, algo comenzó a reconstruirse a sí mismo con los huesos esparcidos por el suelo. Escuché el sonido de vértebras deslizándose sobre fémures, falanges ensamblándose en patrones imposibles. La última cosa que vi antes de desmayarme fue mi propia grabadora, colocada cuidadosamente sobre un cráneo, grabando activamente mientras un radiofónico huesudo se acercaba arrastrándose hacia mí, moviéndose como si cada articulación estuviera viva y hambrienta. Desperté en mi tienda, pero algo era distinto. El aire olía a tierra revuelta con sangre vieja. Mis instrumentos de trabajo, pinzas, escalpelos, estaban oxidados, como si hubieran pasado décadas bajo tierra. Al salir, el bosque había cambiado. Los árboles ahora crecían torcidos en ángulos imposibles, sus cortezas marcadas con runas que sangraban savia negra. Y los huesos se movían, los vi reorganizarse solos en el claro, como si manos invisibles los manipularan. Un cráneo rodó hacia mí, sus cuencas vacías siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando lo pateé instintivamente, mi pie atravesó hueso sólido como si fuera humo, y escuché una risa aguda que venía de todas direcciones a la vez. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. Miré hacia abajo y vi con horror que mis pantalones colgaban flácidos sobre mis piernas, porque ya no tenía piernas, solo huesos limpios y brillantes, perfectamente articulados, moviéndose por voluntad ajena. El silbido regresó, ahora desde dentro de mi propio pecho. Al mirarme en el espejo de campo, mi reflejo sonrió con dientes que no eran míos. «Siempre supiste que esto terminaría así», dijo mi boca, mientras mis manos, ahora solo huesos cubiertos por un fino tejido de piel, comenzaron a desarticular mi propio esqueleto. Corrí, o lo que quedaba de mí, hacia la cueva. Era el único lugar que parecía llamarme.
Las paredes ahora latían como si estuvieran vivas y los dibujos en sangre brillaban con un fulgor pálido. En el centro, una figura esperaba. No era humana, ni tampoco esqueleto. Era algo intermedio. Carne putrefacta sostenida por huesos que se retorcían como serpientes, su boca abierta en un silbido eterno. Los cráneos a sus pies giraban para mirarme, sus mandíbulas moviéndose en sincronía con palabras que no podía oír, pero que sentía en mis propios huesos. «Eres la elegida», resonó en mi mente, «la que desenterró lo que no debía ser encontrado». Intenté gritar, pero solo salió un silbido de mi garganta, igual al que había estado siguiéndome. Mis manos, ahora solo garras óseas, se alzaron sin mi permiso y comenzaron a arrancar trozos de mi propia carne, como si estuvieran limpiando lo último que me ataba a la humanidad. No sentí dolor, solo una fría aceptación. La criatura se acercó y por primera vez vi su verdadera forma, no una entidad, sino miles de huesos de todas las épocas, moviéndose como un enjambre, tomando forma solo para volver a desmoronarse. Entre ellos reconocí cráneos con fracturas rituales, fémures con las mismas estrías que había estudiado y otros más recientes, como el de Miguel, como el mío, cuando extendió su mano. Un montón de falanges unidas por tendones negros. Supe lo que debía hacer. Tomé mi cuchillo de campo y comencé a tallar las mismas runas que había visto en los árboles en mis propios huesos expuestos. La transformación fue rápida. El equipo de búsqueda encontró mi diario 2 meses después. Las últimas páginas estaban escritas en una mezcla de sangre y algo más oscuro. La letra cada vez más desarticulada, como si la mano que escribía hubiera ido perdiendo carne. No me busquen. Los huesos nunca mueren, solo esperan. Ahora yo también espero. Entre las páginas habían fotos borrosas, sombras alargadas entre los árboles, huesos reorganizándose en patrones imposibles. En una, apenas visible, una figura sentada en la cueva, su boca abierta en un grito silencioso. Mi chaqueta colgaba de sus hombros. El jefe de la expedición juró que, al guardar el diario, escuchó un silbido proveniente de lo profundo del bosque, uno que sonaba sospechosamente familiar. Nunca encontraron mi cuerpo, pero cada año, en el aniversario de mi desaparición, los aldeanos más cercanos a Cerro Hueco reportan algo extraño. Los huesos de sus ancestros, cuidadosamente guardados en cajas, amanecen reordenados, como si alguien o algo los hubiera estado estudiando. Y a veces, en las noches de luna llena, si te quedas muy quieto, puedes oírlo, un silbido agudo, seguido del sonido de huesos arrastrándose por la tierra, como si algo estuviera aprendiendo a moverse de nuevo.